una cara. Llamé a las vecinas y dijeron, y fue una cara. Hicieron una excavación de 2,80 de hondo y salió un hueso humano. Y tuvo aquí la policía investigando, se llevaron los huesos analizados y decían que eran del siglo XII. Seguramente fue un cementerio en aquella época. Y en aquel pequeño pueblo de la serranía de Jaén, intuía lo que iba a suceder durante la noche. Ocurrió el 23 de agosto de 1971. Hacía calor y en una casa de pastores, en la parte alta de Belmez de la Moraleda, comenzaba la pesadilla. Un rostro surgido de la nada, en lo más profundo del viejo fogón de la cocina, miraba fijamente a María Gómez Cámara. Era una cara tosca, oscura, de trazos gruesos, como si hubiese sido dibujada por un niño. Evidentemente, todo aquello tenía que ser una pesada broma. Buenas noches, 9:09, Milenio 3, con todos ustedes en un programa especial. Y en un programa especial en todos los sentidos. Lo que hoy vamos a mostrarles, lo que vamos a mostraros, es una investigación periodística que dura ya 10 años, ni más ni menos. Una investigación periodística con documentos que nunca antes se han emitido en ningún otro lugar. Una investigación, en definitiva, sobre probablemente el misterio más grande, más extraño, más inquietante que ha ocurrido para muchos en toda Europa. Y quizá también muchos no lo recuerden, porque en su día se conjeturaron todo tipo de hipótesis. Es más, yo aquí mismo, en la cadena SER, hablando con los compañeros a micrófono cerrado, me decían que caramba, que pensaban que todo aquello de las caras de Belmez era un fraude. Y en parte es cierto. La prensa de la época acabó el misterio diciendo que era un fraude. Pero realmente la investigación que vamos a mostrar, punto por punto, dato a dato, documento a documento, muestra a las claras que hubo una increíble operación de acoso y derribo a este misterio. Este misterio que hoy, esta noche, mientras ustedes nos escuchan y nosotros hablamos, sigue allí, en una casa de Jaén, en la Sierra Mágina, que quizá no en vano la llamaron antiguamente Sierra Mágica, una zona humilde de una provincia acostumbrada a ganarse el pan con el sudor de su frente. Allí hace 30 años, justo hace 30 años, pasó algo asombroso, algo que ni la ciencia, ni los notarios, ni los jueces, ni los investigadores a día de hoy ha logrado resolver. Milenio 3, como siempre, todo este equipo, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, y hoy además excepcionalmente dirigidos por Jorge Martínez, Javier Rodríguez, a los mandos de esta nave de misterio y de periodismo, no vamos a posicionarnos. Ustedes deben ser los que saquen conclusiones. Lo que sí les digo es que prepárense para 2 horas de puro y duro misterio. A nivel ya más personal, tengo que deciros que empecé esta investigación como pasa el tiempo, hace 10 años. Lo hice con un compañero, con un colega, al que me unen muchos afectos profesionales y personales, y realmente con el que vivimos todo tipo de aventuras. No nos podíamos creer lo que nuestras viejas grabadoras iban sacando. Y tengo que decirles también, y pedirles disculpas, aunque suena un poco mal al empezar un programa de radio de esta influencia en la cadena SER a estas horas, que nos perdonen si en algunos de los cortes sonoros no hay esa calidad mínima imprescindible para emitir en la cadena SER. Pero esto tiene un sentido, es que fueron hechos en el lugar, fueron realizados paso a paso, con los protagonistas, con confesiones que desde luego no estaban realizadas para ningún estudio, pero tienen la fuerza increíble del documento real. Solo puedo decirles que vamos a escuchar a notarios que por vez primera en el mundo probablemente precintaron un fenómeno paranormal. Vamos a escuchar a alcaldes extorsionados por miembros muy concretos del antiguo régimen. Vamos a tener documentos de cómo todo un organigrama, todo un gobierno intentó parar un misterio porque no se conocía. Lorenzo Fernández, es subdirector de la revista Enigmas, es ese compañero que hoy nos acompaña en la penumbra del estudio 1 de la cadena SER. Todo es quietud, todo es oscuridad, y la verdad es que le viene de perlas al tema de hoy. Lorenzo comenzó conmigo, él había visto las caras de Belmez mucho antes que yo, y me engatusó de alguna forma
hace tanto tiempo, para empezar esta historia. Lorenzo, bienvenido a Milenio 3. Bien hallado, Iker, buenas noches. No nos podíamos imaginar lo que íbamos descubriendo poco a poco, ¿verdad? Dato a dato y sobre todo entrevista a entrevista. Pues la verdad es que sí, porque verdaderamente cuando uno empieza a investigar el fenómeno de Belmez, y más aún a comienzos de la década de los 90, casi se podría decir que este suceso estaba ya muerto, informativamente hablando. Y nos dimos cuenta que hubo quien se ocupó, además muy en serio, de que esto fuera así, de que muriera, de aniquilar en definitiva el misterio. Y nos dimos cuenta, según proseguimos camino, proseguimos las investigaciones, que efectivamente el fenómeno estaba más vivo quizás que cuando apareció, y que fueron muchas las tramas las que se orquestaron para que de un modo u otro sucumbiera. Hay un montón de compañeros, Paco González, Javier Manzano, un montón de gente. A Javier, por ejemplo, prestigioso periodista, me decía, pero las caras de Belmez, ¿qué pasó con ellas? Yo, en un titular, siguen ahí, ¿verdad, Lorenzo? Siguen ahí. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La escena es difícil de imaginar, imposible, absurda, como muchas de las cosas que a pesar de todo son rotundamente reales, que tratamos en Milenio 3. Era ya casi de noche, era una casa de pastores. María Gómez Cámara, esposa de Juan Pereira Sánchez, estaba cocinando pimientos en un antiguo fogón, en un viejo fogón, a ras de suelo. Entonces, como lo hemos escuchado al empezar este programa, en ese documento tremendo, ve una mancha que con el paso del tiempo deja de ser tal y se convierte en el inicio de un enigma. Lorenzo, ese enigma, esa primera cara nadie la ha podido conocer, porque pasa algo, ¿no? Los vecinos llegan allí, se monta una escena impresionante porque todo el mundo sabía de la buena fe de esa gente, era el absurdo completo, 23 de agosto del año 71, y el hijo, si no recuerdo mal, de esta familia, decide picar esa cara. ¿Qué ocurre? Pues esa noche del 23 de agosto de 1971, cuando España aún se veía en blanco y negro y estos pueblos serranos de la Andalucía profunda disfrutaban únicamente de lo que eran las festividades que llegaban cada año, y en este caso también se estaba conmemorando en aquella fecha la festividad del Santo Señor de la Vida, el patrón del pueblo. En esta casa, como bien has comentado, surge un auténtico imposible, un absurdo, porque en ese suelo de cemento aparece un rostro. Ese rostro, evidentemente, en un primer instante, María Gómez Cámara piensa que puede tratarse de algún tipo de elemento que ha salido, el óleo, el aceite, que ha salido de la sartén y que ha figurado esa extraña mancha a modo de cara. Sin embargo, se da cuenta que conforme intenta borrarla, que conforme intenta limpiarla, aquello permanece allí. Empieza a asustarse, y yo creo que la escena tuvo que ser absolutamente dantesca, de ver cómo esta mujer, ya tarde de noche, sale a la calle y empieza pues casi entre gritos y aspavientos a llamar la atención de sus vecinos, porque hay un fantasma de piedra que se ha posentado en el cemento de su viejo fogón. Inmediatamente el revuelo es instantáneo, poco menos que la casa de María Gómez Cámara se está manifestando los espíritus, decían por aquel entonces. Y evidentemente yo creo que la primera reacción que puede tener cualquiera no es imaginarse que un fenómeno paranormal sea sentado en su cocina, sino que es una mera casualidad. Claro. Una casualidad que inmediatamente fue destruida por Diego Pereira, el hijo de María y de Juan, y fue picada, fue, como te digo, destruida. Sin embargo, este fenómeno, pues yo no sé si ofendido por lo que se acababa de hacer, 10 días más tarde se volvió a manifestar, y volvió a manifestarse exactamente el mismo rostro de la misma forma. De ese rostro sí que tenemos documentación gráfica. El gracejo popular andaluz lo llamó la pava, no sabemos tampoco por qué, y como decía Carlos Barroso en esa introducción, era una especie de cara dibujada por un niño, es que parecía algo tosco, una especie de bigotes de aspecto semibizantino, una cara, no sé, compararla quizá con alguno de los más primitivos ejemplos del románico español. Parecía un Cristo, o parecía, según otros. Claro, hay que imagínense por favor, las gentes conjeturando, ¿no?, pensando qué es eso ahí a la luz de la lumbre prácticamente, y hablaban incluso de un hombre golpeado, ¿no?, del que salía sangre por los orificios nasales que estaban dibujados frontalmente. Este dato parece que es curioso, porque todas las caras que empezaron a surgir entonces tenían ese mismo gesto. Los dos agujeros de la nariz, podemos decir así, vistos de manera frontal. Lo que ocurrirá será algo que nadie espera. Han salido unas caras y parece que poco a poco
surgen otras, de trazos muy distintos. No es pintura, no es un añadido, es como si a unos 3 o 4 milímetros de la capa del suelo, y esto Lorenzo y yo en más de 10 viajes a Belmez o 12 viajes a Belmez lo hemos visto y palpado con nuestras manos, así como millones de personas, y cuidado, cualquier persona que ahora pueda ir a Belmez de la Moraleda y muy cerquita del pueblo de Jódar puede verlo con sus propios ojos. A unos 3 o 4 milímetros aparece algo que sería como el cemento más oscuro, una mancha, pero no es pintura añadida, parece que son rostros de niños que asombran y que parece que indican para muchos historiadores que algo muy extraño se ocultaba allí desde tiempo inmemorial. La pala del albañil Sebastián Fuentes León se hundió en el suelo de la cocina. Lo hizo justo en el punto donde estaban surgiendo los primeros rostros. Al llegar a una profundidad de 2,80 metros, el obrero se detuvo espantado. Habían comenzado a aparecer huesos, restos pequeños de niños que alguien había enterrado allí alguna vez. El alcalde de Belmez de la Moraleda y la Guardia Civil suspendieron la excavación. Allí no había ni restos de pintura ni cualquier otro material que pudiese provocar el extraño efecto en la superficie de cemento. Allí solo había 6 sacos de huesos y ni una sola calavera. Tibias, omóplatos, ni una sola calavera, era cierto. Era un hallazgo incomprensible. Nos contaban los propios albañiles de Belmez que entre ellos hacían suertes para ver quién bajaba ese hueco practicado donde ya empezaban a surgir las primeras caras. En una cocina, bueno, humilde es echarle un piropo, sinceramente. En una cocina de un pueblo donde la vida era dura, en plena serranía. ¿Qué estaba ocurriendo? Se hizo esa excavación, primero por orden del ayuntamiento, pensando que podía ser algo de lo nuclear, según algunos informes, pero allí no había nada, solo huesos. Se empieza una investigación que iremos complementando sobre el pasado concreto de esa vivienda. Al parecer, desde el tiempo de los árabes había sido uno tras otro, hasta la época de los cristianos, primero una mezquita del siglo X, posteriormente en 1554 una antigua iglesia, y como siempre ocurría antes, los camposantos estaban anexos a la iglesia. Por lo tanto, tampoco era extraño que debajo de esa casa de pastores hubiera huesos. ¿Pero por qué de niños? El padre, José María Pilón, es una de las primeras personas que investiga. Hablamos de los años 70, una época también mágica para estos asuntos. Y se centra, vamos a escucharlo muy rápidamente, en uno de los aspectos, no de las caras, sino de esa mujer. De esa mujer ya anciana, que de alguna forma parecía que tenía un hilo casi consanguíneo con sus propias caras, con sus teleplastias, como decían los expertos de la época. María, quizá nos esté escuchando, aposentada en su sillón, anciana pero firme, simplemente ha sido la testigo principal de toda esta historia. José María Pilón decía lo siguiente sobre María Gómez Cámara. Ella también, recuerdo que hicimos hacia el principio una encuesta entre mujeres de su edad, y nos dijeron que cuando eran niñas el mayor castigo que les podía poner la maestra cuando se portaban mal es que se pusieran sentadas al lado de María Gómez Cámara, la dueña de la casa, porque oían voces. O sea que ella es una mujer con unas ciertas facultades inconscientes, ella no lo hace voluntariamente, pero que tiene unas ciertas facultades un poco extrañas dentro del mundo de lo paranormal. Ahora, para mí, fraude ninguno. Escuchábamos al sacerdote jesuita, José María Pilón, impresionado casi tanto por esos dibujos extraños, que no tienen pintura, que parecen niños, algunos incluso miembros como manos o pies sueltos, en ese cemento fraguado. Y en aquella época gloriosa de los 70 hubo una persona, y sin ningún calificativo, todo lo contrario peyorativo, un personaje, auténtico personaje, que divulgó estos asuntos y que contribuyó a la culturización de estos asuntos, por desgracia, tan dejados de las manos de Dios en la televisión. Una persona, como digo, que en aquella época hacía un programa mítico que muchos recordarán, que se llamaba Más Allá. Después vino La Puerta del Misterio. Nosotros mismos, desde pequeños, ¿cuántas veces nos aterrorizamos con aquel hombre de barba, de mirada penetrante, y que nos hablaba del misterio, de lo extraño, de lo que hoy tratamos en Milenio 3? En esos años 70, cámara al hombro,
don Fernando Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, estaba en Belmez. Fernando, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola Iker, ¿cómo estás? Imagino que estaríais escuchando, primero un placer tenerte en estos micrófonos. Gracias. Y la verdad es que a mí me gustaría, Fernando, que viajáramos un poquito en el tiempo. ¿Qué te encontraste en aquella casa la primera vez que entras con tus cámaras? La primera vez que imagino que pensarías que aquello era un poco un sueño, una pesadilla, ¿no? Cuando pones el zoom de las cámaras y ves que eso sigue allí. Fernando, ¿qué viste? Pues más que un sueño, un circo. Un circo, pero por la gente, Por la gente. Había una tremenda expectación, recuerdo porque tengo fotos de entonces, ya sabes, nos conocemos bien, Iker, que mi memoria es frágil. Pero pues recuerdo a Jordán Peña conmigo, a Joaquín Grau, eran colaboradores del programa, y recuerdo aquel viaje, a Germán de Argumosa, que era entonces pues el que capitalizaba de alguna manera la investigación de los caras de Belmez. Y entonces estaba fresco todavía el sentimiento, la idea de que podía ser un fraude, de que, bueno, Jordán Peña era miembro de mi equipo, y sabes bien, como los oyentes, que Jordán Peña era uno de los que divulgaron la hipótesis de que era nitrato de plata. O que... Sí, habrá gente, Fernando, luego lo comentaremos, que dijo que eso era un fraude y analizaremos por qué. Sí. ¿Y cómo eran las caras, Fernando, cuando tu primer encuentro con ellas? Eran obviamente extrañas. A mí algo que me ha llamado siempre la atención es su apariencia ingenua, como si estuvieran dibujadas o trazadas por alguien con conocimientos muy elementales de la anatomía o de la fisiología. Eran rostros, bueno, pues demasiado ingenuos, pero junto a ellos había otros que eran un auténtico alarde de aprovechar el mínimo espacio para reflejar en unos pocos centímetros cuadrados 2, 3 caras, cada una de ellas con una expresión, ¿no? Con una expresión unas veces siniestra, otras veces esperanzadora. Era un espectáculo. En aquel momento las caras de Belmez estaban en plena efervescencia. Lo de Hans Bender, la investigación de él estaba muy reciente, se grababan psicofonías, había... pues yo he hecho un ambiente de circo y en definitiva lo había, pero un circo no dando a esa palabra un carácter peyorativo, sino, bueno, había un show, había mucha... Hombre, os encontrabais, Fernando, ante el gran caso soñado, digamos, porque luego veremos que en esa casa han pasado muchas más cosas, ¿no? Sí, pero estábamos en una época en la que el tema estaba ahí, a medio camino entre lo real, lo auténtico, lo paranormal y el fraude, ¿no? Y uno miraba aquello con una cierta reticencia, con una cierta sospecha, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendieron. Aquello, y por lo que hablé con María, por lo que hablé con su marido que entonces vivía, por lo que hablé con gente de allí, no encajaba en un fraude, ¿no? Todas esas sospechas que uno llevaba, todo ese escepticismo inicial que uno llevaba cuando se acercaba allí, luego al enfrentarte con la realidad se iba desvaneciendo. Lo que pasa es que, bueno, pues la razón entra en pugna con el sentimiento, con la sensación, ¿no? Te estabas diciendo que aquello no podía ser auténtico y sin embargo estabas escuchando y estabas palpando, tocando realmente todo aquello y sintiendo que eso no era un fraude, que eso era auténtico. Que estaba allí. Fernando, una cosa importante, y aparte de que mucha gente te conoce como divulgador, pues muchas personas no saben tu pasado como psiquiatra, que es tu auténtica carrera y profesión, psiquiatra durante muchísimos años. A nivel médico, psiquiátrico, se especuló mucho con esa señora, siempre se centró la cosa en María, no sé por qué. Muy brevemente, Fernando, porque estamos a punto de llegar a y media, ¿qué podrías decirnos de María Gómez Cámara, tu impresión personal, quizás desde el punto de vista de un especialista como tú? En ese momento no, en visitas posteriores, a lo largo de los años he ido muchas veces y hemos tenido oportunidad de hablar María y yo tranquila y serenamente. Hay una simbiosis entre María y las caras que ella intuye. Hay por un lado inicialmente un deseo de protagonismo normal, humano, luego después pasa a sentirse un poco víctima de las caras
y en última instancia identifica las caras con ella misma y piensa que eso va a estar ahí mientras ella esté. Pero no es una fabuladora, en mi opinión, no es una mujer que alucine, no es una neurótica, no es una psicótica, me parece una mujer bastante normal y que vive todo eso con una cierta perplejidad y en momentos bueno, pues asumiéndolo con fatalismo, ¿no? No es algo que ella desea, pero está ahí y bueno, se asocia a ello, lo acepta, lo asume y lo vive con más resignación que entusiasmo. Fernando, pues muchísimas gracias, un dato importante, un apunte importante, y desde luego que sepas que estás siempre invitado a esta casa. Un abrazo muy fuerte, Fernando Jiménez del Oso. Hasta siempre, Iker. Y ahora conectamos, casi en la señal de 1:30, con el sorteo de la 11. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Germán de Argumosa y Valdés viajó desde la Universidad Autónoma de Madrid hasta Belmez, enviado por el Ministerio de la Gobernación. Su misión: descubrir el fraude. El veterano profesor, seguidor de las corrientes científicas que en el norte de Europa investigaban el campo de la psicofonía, decidió probar suerte en aquel lugar tan asombroso. Diez magnetofones se colocaron en círculo junto al socavón abierto donde habían aparecido los restos humanos. En pleno silencio se dio a la tecla de grabación. Belmez de la Moraleda, ya estamos en el año 72 y la escena sería la siguiente. Luego lo comprobaremos: notarios, investigadores, la Guardia Civil, Policía Judicial. Precisamente la Brigada de Investigación Criminal había estado 7 días encerrado con las caras de Belmez. Había incluso temor por parte de María Gómez Cámara y de su esposo Juan Pereira a que fueran encarcelados por causantes de esa molesta broma que ya ocupaba las portadas de todos los periódicos de España. Y esto es importante: ningún fenómeno paranormal extraño, ningún suceso insólito, estoy seguro que tendrá la misma fuerza mediática que ocurrió con las caras de Belmez. Portadas todos los días. El diario Pueblo le dedicó 23 portadas, si no recuerdo mal, al asunto de Belmez. Pero la escena, como decíamos, sería la siguiente: un socavón en el que están saliendo huesos, unas personas que no saben a qué carta quedarse, y un profesor de la Universidad Autónoma, don Germán de Argumosa y Valdés, que llega allí. Era una persona, como hemos dicho en la introducción, que tenía ya un conocimiento de que en Europa muchos médicos, psiquiatras, investigadores, profesores de universidad estaban adentrándose en el extraño mundo de la psicofonía, del que hemos hablado ya en Milenio 3. Germán de Argumosa, un tipo peculiar, Lorenzo, llega allí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Germán de Argumosa fue comisionado por el gobernador civil de Jaén, don José Ruiz de Gordoa. Es decir, es la primera y la única persona que oficialmente acude a Belmez a investigar el fenómeno. Además, yo creo que cuando José Ruiz de Gordoa decidió llamar al célebre parapsicólogo, tenía una intención muy clara. Si él, puesto que ya tenía un prestigio en cuanto a estos temas y era bastante conocido no solo en España, sino también fuera de España, decía que aquello era un fraude, evidentemente el fenómeno pues acababa inmediatamente. Porque Lorenzo quiere decir que lo molesto era que llevábamos ya un montón de tiempo investigando. La Guardia Civil, eso lo descubrimos tú y yo mucho tiempo después, puso hasta un dispositivo de viejas cámaras, de estas cámaras de cine antiguo, para vigilar la casa, y que de momento es que no había pintura. O sea, es decir, estamos en un momento en que es molesto para las autoridades ese fenómeno que congrega ya también a un montón de gente en Belmez, ¿no? Estamos hablando de que los números de la Guardia Civil se apostan justo en la vivienda de enfrente de la casa número 5 de la actual calle Real, para vigilar quién entra allí cada día. Lo que buscaban era precisamente intentar encontrar una persona en concreto que accediera a este hogar no solo una vez en un año, sino una vez cada semana o 2 veces a la semana, porque ahí podían intentar dilucidar si se trataba de una persona que directamente
directamente estaba pintando las caras. Sin embargo, esto, a pesar de que estuvieron casi 6 meses apostados en este lugar, pues no llegaron a descubrirlo jamás. Y sin embargo, Germán de Argumosa llegó a esta localidad, a Belmez de la Moraleda, intentando dilucidar el fraude. Y sin embargo, tú y yo siempre lo hemos dicho, Iker, casi que armó el taco, ¿no? Fue recibido en plan bienvenido Mr. Marshall, porque era el parapsicólogo, aquel que iba a saber qué era lo que ocurría en la casa de María y de Juan Pereira. Y sin embargo, Germán hizo todo lo contrario. Yo creo que hay que romper una lanza en favor de este viejo profesor que en una época bastante convulsa, sabiendo además para qué se le había ordenado acudir a Belmez, se enfrentó a todo, a estamentos políticos, a estamentos eclesiásticos, y dijo lo que allí había. Él no consideraba en ningún momento que hubiera un fraude. Él además llegó con sus aparatos magnetófonos para colocarlos en este lugar y obtener lo que por aquel entonces era una investigación que estaba en ciernes, la psicofonía, que de hecho fue él mismo el que la presentó aquí en Madrid, montando un auténtico revuelo. Sí, todavía están los recortes de prensa, ¿verdad?, de cómo la policía cargó contra la gente el día que Germán de Argumosa por vez primera mostraba las psicofonías de Belmez, ¿no? Y allí fue, Germán grabó psicofonías verdaderamente impactantes. De hecho, para no quedarse en algo subjetivo, también acudió a un buen amigo suyo, don José de Solas, que era catedrático de Humanidades, sí, señor. Efectivamente, el catedrático de Humanidades, y además acudió con una docena de estudiantes de la Universidad Autónoma, y todos y cada uno de ellos colocaron sobre ese suelo de cemento, sobre el que ya había varias caras, colocaron los aparatos grabadores. La sorpresa fue rotunda en el momento en el que se dispusieron a escuchar qué contenidos habían quedado registrados en estas grabadoras. Y había voces que, bueno, pues tú bien lo sabes, Iker, las veces que hemos ido a hablar con Germán de Argumosa, él nos ha dicho que son posiblemente las voces más terroríficas, terribles, dramáticas, que jamás ha captado en la Casa de las Caras y por supuesto en su larga trayectoria de investigación. Claro, además es que en aquel momento Diario Pueblo, ya ABC, hablaban por vez primera de voces extrañas que se cebaban en un solo inmueble de 2 plantas, absolutamente pequeño. Pero no solo eso, Germán de Argumosa, y esto la opinión pública nunca lo supo, y les aseguro que luego va a haber documentos rotundos con estas personas hablando de viva voz, pero había un notario ya allí, había un notario que acudió en absoluto secreto. La opinión pública nunca supo qué demonios ocurrió cuando esa casa se precintó notarialmente. Germán de Argumosa descubrió las voces en Belmez, en aquel momento en que había incluso caras saliendo fuera del socavón y todavía sin cerrar ese hueco de 2,80 con los huesos de niños. Germán vivió cosas como estas. Se precintó la habitación ante el notario y vino el profesor Bende con un equipo de la televisión alemana que filmó el momento del precintado. Al mes se levantó el precinto, también con el profesor Hammer, con el notario. Había nuevas formaciones. Antes del precintado de la habitación, delante de 2 periodistas, Pedro Sagrario y Rafael Alcalá del diario Jaén, se definió en 10 minutos un rostro con rasgos diabólicos. Y lo que le asombró a Bender y a otros parapsicólogos es que algunos de estos rostros tienen elementos bivalentes, incluso trivalentes. Por ejemplo, la boca de un rostro es boca también de otro rostro invertido. La boca de un rostro es también rostro o boca de otro rostro invertido. Es decir, había un gran lienzo, una especie de mapa donde ese fenómeno, sea lo que fuere, estaba modificando las partes oscuras del cemento y generando caras que no eran casuales, que cualquiera podemos ver en fotografías como se han publicado más de una vez. Estaban allí. Germán de Argumosa quedó muy impresionado y, como ha comentado Lorenzo, con don José de Solas colocó sus magnetófones. Empezaron a surgir voces escalofriantes. Uno de los testigos, testigo de excepción, que luego en esta historia, en esta investigación periodística que hoy desvelamos en directo, era Antonio Casado, hoy popular y prestigioso comentarista político. En aquel momento un reportero de Diario Pueblo, aquel diario ya fenecido, que tenía una nómina increíble de bravos reporteros, hay que decirlo, y al César lo que es del César. Y Antonio Casado, así como Leo, Semprún, tantos otros reporteros de ese diario rotativo de Madrid, estaban allí. Estaban allí para saber qué ocurría. Algo está pasando. Salía ese titular en todos los kioscos de España. Y después de estas voces que empiezan a surgir, que luego escucharemos algunas de ellas, hay un titular que hace historia en el periodismo. Hubo 4 ediciones del periódico Pueblo aquel día, febrero del año 72. Las caras hablan. Claro,
no es que las caras hablasen directamente, pero por vez primera, profesores universitarios sacaban voces en torno a ese fenómeno concentrado, como hemos dicho, en ese lugar tan extraño. Antonio Casado estaba allí. Antonio Casado tenía muchas dudas. Al final fue uno de los que mató el misterio, obligado a decir que todo era un fraude. Obligado, quédense con esta palabra. En aquel momento, en plena noche, en esa casa de pastores, silencio total, y Antonio Casado escuchaba cosas como estas. Gritos. No, eran gritos chiquitos, muy agudos. Pero he trabajado mucho tiempo en radio y sé cómo entran los sonidos en una cinta magnetofónica. Y difícilmente aquella voz se pudo meter sin que la hubiéramos oído nosotros en la cinta. Es decir, que no se produjo, que la hubiéramos oído. Que no creo yo que una cinta magnetofónica vaya con la intensidad que salía, porque se podía haberte dicho, no era una cosa así de fondo que se oía como muy... Era clarísima y muy alta. Clarísima y muy alta, voces de niños, algo que otros reporteros de pueblo y otras personas que allí investigaban descubrieron por sus propias fuerzas o mecánicas o técnicas. La constante, Lorenzo, eran niños llorando. Efectivamente, estamos hablando de que eran voces de niños. De hecho, hay una frase que a mí se me quedó marcada en una de las primeras visitas que hicimos a la casa de María, y fue ella misma, ¿no?, recordando el momento en el que se obtuvieron estas psicofonías, esas voces dantescas de niños que parecían pues quejarse de algo les pasaba. Y ella misma, en un alarde de ingenuidad, recuerdo que me dijo, pero ¿por qué gritaban esos niños? Totalmente espantada. Verdaderamente debían de ser unas voces que ponían los pelos de punta. Evidentemente, Lorenzo, voces que por vez primera en España se estaban obteniendo. Hay que decir que la psicofonía, un día, allá por verano, tratamos en Milenio 3 este tema. Nunca son voces tremendamente y clarísimamente audibles, son voces como en un segundo plano, voces extrañas. En Belmez pasaba esto, y en Belmez hubo investigadores que en los años 90 y en este ya siglo XXI están investigando con medios digitales para poder saber si con todos los precintados posibles las voces siguen entrando. Evidentemente siguen obteniéndose voces extrañas, parafonías, psicofonías, lo que ustedes quieran, quizá no con la intensidad de antes. Escuchemos un momento a Germán de Argumosa para que veamos o nos hagamos una idea del tipo de voces que se estaban obteniendo allí ante profesores de universidad en los años 70. El infierno empieza aquí, exactamente, eso es lo que se había grabado. También una voz femenina respondió: es que yo sigo enterrada. Pero no solo fueron estas las grabaciones paranormales, hubo otras que hacían referencia a antiguos habitantes de la casa, a un tal Kiko, que allí vivió con su mujer, los dos muy borrachos. En la grabación se oye Kiko, borracho. Kiko, borracho, borracha. La investigación, hubo excelentes investigadores como Pedro Javier Rivasoria y otros investigadores en la época, en estos últimos 30 años, comprobaron que efectivamente allí ha habido 3 cementerios distintos. Algunos incluso sostenían que hubo una masacre en un momento muy concreto, en una cifra muy concreta, en una fecha de nuestro pasado donde allí hubo enterramientos, digámoslo así, clandestinos. Los huesos eran los testigos mudos de toda esta historia. Hablábamos antes de que, bueno, las técnicas cambian, la posibilidad de fraude cada vez es menor. Los ordenadores, la informática, el método digital permite acercarnos a ese campo de la psicofonía y ser quizá más escépticos, pero sigue habiendo voces. Pedro Amorós, técnico, ingeniero, superior en informática, es una persona que lleva pues un montón de años dedicado a la investigación de este mundo que le apasiona y dedicado con un equipo técnico que creo que pocas personas del mundo pueden tener. Don Pedro Amorós, buenas noches. Hola Iker, buenas noches Lorenzo. Bienvenido a Milenio 3. Pues es un placer estar aquí en este programa vuestro, porque realmente he de reconocer que pocos programas hay de esta calidad, así que enhorabuena porque os lo habéis ganado. Pedro, escuchábamos a Germán de Argumosa, estábamos haciendo un largo recorrido por la historia auténtica de terror, de misterio todavía sin resolver en España, sí. Y tú has grabado voces en esa situación, en esa casa muchas veces. A mí me gustaría, antes de analizar, que escucháramos pues como simple dato una de ellas. No es una voz, bueno, no espectacular o no espectacular, las psicofonías son lo que son, con todos los medios, con el rigor, aquí poniendo desde luego la mano en el fuego, rigor tecnológico de Pedro Amorós. Una noche se pone a grabar pues una psicofonía con unos medios muy distintos a los viejos magnetofones de los años 70, y de repente aparecen nombres como este que vamos a escuchar. Son palabras casi metálicas, repentinas, en un lugar donde no se puede escuchar nada o no se ha escuchado nada.
un nombre que es Ángela. Vamos a escucharlo. Una voz metálica, Ángela, en un sistema absolutamente precintado. Pedro Amorós, ¿qué puede ser esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, la verdad es que indudablemente es una psicofonía. Y digo que es una psicofonía porque utilizamos, bueno, pues como siempre, algunos aparatos, algunos sistemas que iban a garantizar que se trataba de voces psicofónicas y no de inclusiones de radio y determinadas voces externas, ¿no? Y digo esto porque desde siempre, cada vez que hemos operado allí, hemos utilizado jaulas de Faraday. Hemos utilizado, bueno, pues algunos aparatos que determinan si la voz es externa o no. Por esto es muy importante que en el lugar donde se obtiene se guarde silencio. Esto en principio y como base. Luego, la psicofonía de la que, vamos, esta Ángela o Ángela, que es como casi suena, nosotros pedimos a María Gómez Cámara, a nuestra querida María, que, bueno, por favor, que le pidiese el nombre a alguna de esas caras. Y efectivamente una de ellas se identificaba como Ángela. En un primer momento le preguntamos a María si recordaba a alguien con ese nombre y con esa forma, ¿no? Y dijo que no. Pero cuando nos íbamos a marchar, como siempre, María siempre se guarda una en la manga, y creo que bien lo sabéis, dijo, por cierto, sí que había una Ángela hace mucho tiempo aquí en esta casa, ¿no? O sea, como dato curioso, y que, bueno, pues que tampoco tenga nada que ver en el proceso. Una conexión, Pedro, directa, extraña, como si las grabadoras de hoy en día o los medios tecnológicos de hoy en día grabasen parte de ese pasado, al menos es lo que parece indicar. Volvemos en un segundo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Voces en la Casa de las Caras, pero no voces solo en los años 70, con esa repercusión tremenda a nivel mediático de lo que era lo nuevo, lo inesperado. Voces en los años 90 y en el siglo XXI. Pedro Amorós sigue indagando y ha conseguido otras, todavía hablaremos con él, pues un poco más desasosegantes, ¿no? Si se puede decir el término o el palabra. La verdad es que una voz surja ahí donde es todo silencio, todas las medidas de precintado perfectas, donde no se escucha nada en plena madrugada, y en Belmed don Pedro Amorós ponga el minidisc, la grabadora, la cinta digital, y de repente una voz masculina que sale de la nada, en ese lugar tan concreto, le diga algo así como matar a él, pues la verdad es que debe ser un poco duro. Vamos a escuchar esa voz. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Don Pedro Amorós, técnico superior informático, matar a él. La verdad es que fue impresionante, Iker. Fue impresionante porque además cuando tuvimos la grabación nos quedamos todos de piedra, incluso la propia María, por la profundidad de la voz, por la fuerza y además por la presencia. Sabemos que las psicofonías casi siempre se obtienen en un segundo plano, como bien apuntadas, casi siempre se obtienen en el ruido de fondo de las grabaciones, pero nos impresionó sobre todo de una manera especial esta grabación, porque está hecha en primera persona, parece que está ahí, parece que, bueno, pues que se muestra allí con nosotros. Habíamos varios miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y, bueno, allí, bueno, pues se demostraba algo raro, ¿no? Nos quedamos todos helados cuando escuchamos esta voz, matar a él. ¿Y a quién iban a matar? La pregunta era obvia, ¿quién era, ¿no? Pedro, por último, ¿hay algún patrón? Hablaremos mucho de este fenómeno, incluso, bueno, el mail, que se me ha olvidado decirlo antes, como es habitual en mí, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número, como siempre dice Carmen Porter, @cadenaser.com. Ahí podéis escribirnos y nos llegan mensajes de que dediquemos solo un programa a Belmed y a las psicofonías. Por supuesto que lo haremos, pero Pedro, en este repaso por la historia de Belmed, ¿hay algún patrón que una aquellas voces antiguas, que por ejemplo sea muy parecido a todas las voces que tú estás sacando? ¿Hay algo que sugieren esas voces? ¿Tienen algún tipo común? ¿Tienen algún tipo de tono específico? ¿Son diferentes a los otros lugares? Bueno, yo he observado en todos estos años de investigación, desde prácticamente los años 90, que las voces han ido cambiando.
Y han ido cambiando conforme han ido cambiando incluso las caras. Sabemos, y en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas tenemos una elaboración, una investigación elaborada en curso, que comprende el tema de las teleplasias y de las psicofonías. Y en todos estos años de investigación ha habido cambios. Ha habido cambios en las caras y ha habido cambios en las voces. Cambios en las voces también. Las voces psicofónicas yo las he notado más fuertes. En esta última jornada de investigaciones hecha realmente hace, el fin de semana pasado, durante toda la semana pasada, la verdad es que fue impresionante, sobre todo una psicofonía de la que evidentemente te daré copia para que tú la escuches, en la que se puede denotar perfectamente el tono y el timbre de la voz. Y respondía claramente a una pregunta. La pregunta era muy concreta: ¿cuál es el origen de las caras? La respuesta fue impresionante porque los que allí estábamos, David Sentinella, Pedro Fernández y un servidor, nos quedamos helados, y María, por supuesto, cuando una voz dijo: tu voz, precisamente, tu voz. Esta fue, pero además con una claridad impresionante. Tendremos su psicofonía don Pedro Amorós, presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, técnico informático superior, y la verdad es que será un placer analizarlas aquí con toda esa primicia y desde luego animarte en tu labor, porque el filtrado, el análisis informático hoy en día de una voz es un tema complicadísimo que requiere muchas horas, pero gracias a esa gente como Pedro Amorós avanzamos en el misterio. Un fuerte abrazo, Pedro. Gracias y un abrazo para ti y para todos vosotros. Se acabó el misterio. Así amaneció un 24 de febrero de 1972 el periódico Pueblo y todos los periódicos bastante afines, por lógica, al régimen de la época. Algo había ocurrido. Todos los que defendían la veracidad de las caras, todos los que decían que ahí no había ni trampa ni cartón, de repente decían: se acabó el misterio. Y yo les hablaba al empezar este programa de una investigación personal que junto a Lorenzo Fernández, su director de la revista Enigmas, empezamos ya en el año 90, parece mentira. Nos sorprendían mucho las caras, nos sorprendía que siguiesen allí, que si toda España creía que eso era un fraude, ¿por qué en un pueblo de Jaén, en la Sierra Mágina, sigue habiendo esos rostros de piedra? ¿Por qué? Y nos pusimos a investigar, pero sobre todo a investigar el otro lado de las caras. Cómo el gobierno, cómo algunos sectores de la Iglesia muy concretos habían eliminado un misterio que molestaba. Lorenzo, Operación Tridente, algo realmente creo que sin parangón en ningún país europeo para acabar con un misterio. Oficialmente la gente piensa que se ha acabado el tema de Belmez, que es sales de plata, ¿no? Nitratos de plata, decían, ¿no? Que era precisamente el componente químico que provocaba estas caras en el cemento. Y verdaderamente yo creo que es incluso más apasionante toda la trama que se tejió en torno al fenómeno de Belmez que el fenómeno en sí, porque hay que decir que hubo poderes fácticos que fueron directamente a aniquilar el fenómeno, y por desgracia hay que decir que lo consiguieron. Así fue como dio inicio la Operación Tridente. En primer lugar, evidentemente, si había alguien que no podía consentir que aquello surgiera de la nada, se manifestara, y que para unos fuera poco menos que la aparición del mismísimo diablo, y para otros un auténtico templo lo imposible, un templo de peregrinación donde se manifestaba lo divino, estos eran la Iglesia. Había más gente en la casa de María que en la iglesia del pueblo. Es que los fines de semana, yo creo que es un dato importante decir que cada fin de semana por este pueblo de 2.700 habitantes pasaban casi 15.000 personas para ver aquello. Y están los documentos de la prensa de 15.000 personas ayer en Belmez, con una rotura del orden público total. Rotura del orden público, de la monotonía diaria, ¿no? de estas gentes de campo. Y lo que sí es importante es que los primeros que pusieron este intento de acoso y derribo fue la Iglesia. La Iglesia no podía permitir que aquello sucediera. Y fue precisamente el máximo mandatario de la Iglesia en Jaén, el señor Miguel Peinado, al que sus feligreses, de una forma, pues con ese gracejo andaluz, conocían como el repeinado, el que llamó al párroco del pueblo con un nombre no menos cantarín, don Antonio Molina, para decirle que había que finalizar con aquello cuanto antes. No se podía permitir que una estafa de ese calibre continuar adelante. Y efectivamente Antonio Molina, a todo aquel que se acercaba, ya fuera investigador, ya fuera curioso, ya fuera un auténtico apasionado, le decía que aquello era un fraude, que era una broma entre vecinas, que se había orquestado de una forma pues muy simple, muy inocente, pero que evidentemente una vez que se había puesto en marcha no se había podido parar. Esto cayó en auténtico saco roto porque nadie le hizo caso. El cometido de Antonio Molina era acabar con el fenómeno y sin embargo no lo consiguió. De esta forma se puso en marcha la segunda punta de este tridente. Y sobre todo un ataque fuerte al propio alcalde del pueblo, ¿no?
Sí, claro, hay que decir que el más presionado en su momento fue precisamente don Manuel Rodríguez Rivas, el alcalde del pueblo, que contra viento y marea defendió la paranormalidad del suceso, aún siendo totalmente acosado por don Miguel Peinado, que le decía que aquello había que pararlo cuanto antes, no había lugar para Hay un detalle importante, Lorenzo, y yo vuelvo a pedir esas disculpas, que yo creo que podrán ser aceptadas. Estas grabaciones que estamos poniendo, muchas de ellas, muchas no han salido nunca a la luz, son realizadas grabador en Ristre, haciendo la investigación, tanto de Lorenzo como mía, y 25 años después, Miguel Rodríguez Rivas, alcalde de Belmez, hablaba. Vamos a escucharle. Hay que decir que puede ser difícil la audición. Nos lo decía 25 años después, cómo ese obispo y cómo se le llevan a Madrid en un coche negro a ver ni más ni menos que a don Tomás Garicano Goñi, ministro del Interior, que le dijo que acababa con las caras, o ese ministro acababa con ese alcalde. Así sucedió. Vamos a escucharlo como aperitivo para la segunda hora. En alguna ocasión, don Manuel, ¿usted se ha sentido presionado en aquella época para tomar alguna determinación? No sé. Yo, el que más me presionaba era el obispo. ¿El obispo? ¿Y qué es lo que le decía este obispo? ¿Que se acabara de alguna manera? Que se acabara aquello, que eso no podía ser, que no lo íbamos a llegar. Me llamó para Ricardo Rodríguez allí al Ministerio de la Gobernación y me puso un poquillo entre la espalda y la pared. O sea, que le acusaban a usted como... Vamos, el gobierno aquí no iba a echar mano, pues echaban al alcalde, echaban a mí. Yo ni he montado nada, ni sé nada de nada. Ellos queremos estar allí y que lo averigüe el que sepa de esto, porque yo esto ni entiendo ni veo ni sé ni... Y el propio ministro le llamó a usted, y usted fue a Madrid a verlo. ¿Y cómo fue la conversación? ¿Qué fue lo que...? Pues nada, para decirme que se debe cortarlo y tal. Y yo no puedo cortar. Yo no puedo decirle a la gente que no vaya al pueblo. ¿Y qué fue lo que dijo él cuando usted le dijo eso? Que me iba a enterar. Que me va a enterar. Te vas a enterar. Y lo decía ni más ni menos que don Tomás Garicano Goñi, lo que hoy sería el ministro de Interior, a un alcalde de pueblo al que se llevan un día de febrero del 72 y le hacen declarar. Manuel Rodríguez Rivas, ese alcalde valiente, no se cayó y dijo que el fenómeno estaba ahí y que, bueno, que lo analizase quien quisiese, pero nadie sabía qué fraude había ahí. En la segunda hora de este Milenio 3 vamos a tener documentos excepcionales, esas actas de encarcelamiento a esa gente, actas notariales y pruebas directas de cómo, por desgracia quizás, el gobierno de la época mató un misterio. Hoy en Milenio 3, en la cadena SER para toda España y para todo el mundo, estamos haciendo justicia con las caras de Belmez. Milenio 3, programa especial sobre las caras de Belmez. Unos rostros surgidos el 23 de agosto del año 71. Unas efigies, unas caras, unas faces que sorprenden, primero, como es lógico, a los habitantes de esa pequeña casa, la número 5 de la antigua calle Rodríguez Acosta, de calle Real de Belmez de la Moraleda en Jaén, y que posteriormente serán un reto para la ciencia, para la investigación e incluso, por qué no decirlo, para las fuerzas de seguridad del Estado. Voces extrañas, huesos debajo del suelo, caras y rostros que parecen pintados por niños o por infantes que de repente dejan ahí su garabato de una tremenda expresividad. En definitiva, un misterio que nadie comprende, que nadie controla, un misterio que es, como hemos dicho, un desafío a la lógica. Y en Belmez empezó a gestarse lo que se llamó Operación Tridente, una maniobra de acoso y derribo única en la historia, y en ella nos vamos a centrar con documentos exclusivos. Un alcalde extorsionado, obligado a marchar a Madrid, donde le dicen que se juega el puesto si no hace un comunicado general diciendo que eso es un fraude. Lo decía don Tomás Garicano Goñi. Pero hablamos de más cosas. Hablamos de documentos que, vistos con la óptica democrática de hoy, ponen los pelos de punta. Al mismo tiempo que los diarios se alejaban de Belmez, casi como si aquello fuera una peste, conscientes los periodistas de que no se había podido resolver qué demonios eran aquellas caras absurdas, aquellas voces, aquellos huesos, aquel pasado misterioso. Mientras, como digo, esta gente abandona Belmez, mientras los periódicos dicen se acabó el misterio y dicen que, bueno, que todo ha sido un burdo fraude hecho con sales de plata que, alumbrado por la luz del sol, generaban dibujos ennegrecidos. Claro, la gente piensa en aquel momento, caramba, ¿y esto no lo supo la Brigada de Investigación Criminal que estuvo una semana encerrada allí? Bueno, la opinión pública se quedó con lo que le decían. Eran tiempos de ordeno y mando, desde luego. Lo que nadie supo, lo que la opinión pública no ha sabido hasta hoy, es que en ese mismo momento a Belmez de la Moraleda llega un documento que nosotros tenemos en las manos, un documento tremendo, que dice esto.
Segovia, 26 de febrero de 1972. Al señor alcalde de Belmez de la Moraleda. Muy señor mío, leo cuanto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero. No me explico no tenga esto el castigo correspondiente. Esto no es ponerse en su puesto, no es demostrar autoridad ni ser adictos a nuestro régimen de Franco. En Segovia, y yo en cabeza como jefe provincial de administración local, hemos hecho una encuesta, lo primero dando cuenta a 84 componentes que somos de 6 provincias, con el permiso que tenemos ya concedido número 8700 del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, para proponerse a usted destituido como alcalde, procesarle, y eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente. A esto no hay derecho, señor alcalde. Firmado Pablo Núñez Moto, jefe provincial de administración local. Esto no lo supo la opinión pública. Pablo Núñez Moto, junto con más de 80 miembros del movimiento, procesaban al alcalde por el expediente 8700. El silencio ya era forzado. Aunque, como digo, esto no lo supo la opinión pública. Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas, del Hombre y Universo, autor de esta investigación sobre la Operación Tridente. Tuve el privilegio de compartir con él muchos viajes, muchas investigaciones, muchos datos como este que no se conocían. Lorenzo, Operación Tridente, expedientes que llegan al alcalde y silencio forzado. ¿Qué pasa en ese momento en Belmez de la Moraleda? Esa carta, que fue fechada el 26 de febrero del año 1972, llegó a Belmez, concretamente al despacho de la alcaldía, dirigida a Manuel Rodríguez Rivas, su alcalde, y llegó 4 días después de que el diario Pueblo embistiera directamente contra el fenómeno, cuando ya dicen se acabó el fenómeno, esto es un auténtico fraude. Justo también cuando se estaba ya lanzando esa segunda ondanada contra el fenómeno de Belmez, esa segunda punta del tridente, que iba comandada por un siniestro personaje, José Luis Jordán Peña. Este psicólogo industrial llegó a Belmez comandando una supuesta comisión que provenía del Ministerio de la Gobernación, lo que hoy sería el Ministerio del Interior. Y además llegó con una idea muy clara: allí había fraude. Jordán Peña llegó, hizo sus procesos de análisis extraños. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él durante muchísimo tiempo, en el año 90, y él nos intentó, de un modo u otro, convencer de que cuando llegó a Belmez lo primero que hizo fue ponerse en contacto con el párroco del pueblo, don Antonio Molina, el que inmediatamente le insistió en que aquello era un fraude, aquello era, como habíamos dicho anteriormente, una broma entre vecinas. Pero además él afirma y asegura rotundamente que realizó una serie de procesos de analítica directamente sobre la segunda cara que apareció en ese suelo, en ese fogón de leña, concretamente la que se conoce como la pava. A mí me resulta curioso ver cómo alguien puede llegar a mentir con tanto descaro, más aún cuando esos procesos de analítica directa jamás existieron. ¿Por qué? Porque la cara, en el momento en el que fue arrancada de ese suelo de cemento, fue empotrada a la derecha del fogón detrás de una urna de cristal. Y esa urna de cristal nunca se ha retirado en 31 años que lleva vivo el fenómeno. ¿Y esa cara sigue allí? Esa cara sigue allí, deformándose además, ¿no? Incluso hay investigadores, yo sinceramente es un punto que dudo un tanto, pero hay investigadores que afirman, comparando una serie de fotografías a lo largo de estos años, sobre todo de los últimos 12 años, que afirman que la cara ha intentado desplazarse de ese lugar donde está empotrada actualmente hacia lo que sería su derecha, exactamente hacia el lugar donde nació el fogón de leña. También incluso hay quien afirma que la expresión del rostro incluso ha cambiado, pero es algo puramente lógico. Cualquier químico podría explicarlo diciendo que al estar detrás de un cristal, evidentemente ahí no hay oxígeno, por lo tanto el cemento se acaba corrompiendo, se acaba deshaciendo. Pero lógicamente, y además hay procesos, como tú dices, habituales. Hay una gran bomba, porque están pasando cosas en Belmez ahora mismo, vamos a informar de ellas, y de procesos científicos de nuevo sobre las caras, cuando todo el mundo las tenía olvidadas. Pero la verdad es que en aquel momento España entera piensa que es un fraude. Es más, yo lo comentaba antes, los compañeros de la SER se acordaban de aquella historia en los 71-72, pero aquello quedó como un fraude. Bien, el periódico Pueblo fue el principal instigador de la historia, fue el principal organismo que hablaba de que eso era verdad y de repente un día era mentira. Yo tuve la oportunidad de hablar con Antonio Casado, que era quien firmaba aquel reportaje de Se acabó el misterio. Y hay una fotografía que yo guardo con cierto cariño, tremenda, que es él mirando su reportaje. Un reportaje que hizo creer a toda España, que fue reproducido por agencias y demás, que todo era un fraude. Pues bien,
ante las pruebas que luego vamos a ir soltando aquí, en este programa de Milenio 3 especial, que yo le puse sobre la mesa, con mis dudas, Antonio Casado tuvo que comentarme la verdad, la otra verdad que no había salido a nivel popular. Y es que todo partía de una orden que venía del director de aquel periódico, Emilio Romero, a su vez aconsejado por el ministro de Gobernación, que a su vez era aconsejado directamente por el jefe del Estado. Es más, tenemos documentos de que la esposa, Carmen Polo de Franco, estuvo en Belmez investigando para ver si esas caras tenían algo que ver con santos, tenían algo que ver con el apartaje del mundo mariano. Evidentemente lo que había en Belmez no eran santos, eran niños, eran piernas, eran brazos, eran rostros de un mundo violento y dramático que además, y luego hablaremos de ello, Lorenzo, parece que muchos decían que tenía, pues bueno, un hilo conductor con el pasado de allí, que incluso muchos decían que pudo ser en el siglo XIX un prostíbulo. Bueno, Antonio Casado, cara a cara, me hizo esta confesión, punto por punto, cómo se le obligó, entre comillas, a mentir. Se decide pararlo, y lo decide pues quien puede hacerlo. Y vino una orden de arriba, del ministro de la Gobernación, en su caso sería, y tampoco quiero dramatizar, muchas veces no haría falta dar órdenes, ¿no? Es decir, una simple sugerencia, una llamada telefónica, el director del periódico diciendo esto hay que pararlo, que esto se va a complicar y tal, y el otro día, pues sí, pues tiene razón. Pues nada, un día me llama Emilio Romero a su despacho y me dice, oye Antonio, esto informativamente está muy bien y periodísticamente hemos dado un pelotazo, pero hay que pararlo, hay que pararlo porque es que se ha convertido ya en un problema de orden público y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces yo le dije, pues hombre, yo tengo explicaciones o argumentación para lo uno y para lo otro, para defender que ha sido un fraude y para defender que ha sido un fenómeno inexplicable, parapsicológico o sobrenatural. Entonces decidir eso y optar por lo tanto por la explicación de que aquello era un fraude, yo lo que hice fue sacar todas las pruebas que teníamos del fenómeno químico que se producía allí sobre la cocina de las Caras de Belmez. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Llevaban 25 años en silencio, escondidas en los cajones de un archivo provincial, las actas notariales 00462 y 00467 demostraban, quizá por vez primera en el mundo, la existencia de un fenómeno paranormal que desafía todas las leyes de la lógica. El notario Antonio Palacios fue el designado para aislar la cocina del misterio. Con procedimiento meticuloso, se sellaron con plomo las puertas, se cubrió el suelo con recuadros de plástico y se organizó un dispositivo de vigilancia especial de 3 meses. Ahí, sometidos por vez primera a riguroso control científico, quedaban los dramáticos rostros de Belmez. La opinión pública nunca supo cuál fue el resultado de la prueba. Efectivamente, la opinión pública nunca supo qué pasó con esas actas notariales y hoy lo vamos a saber. Un notario, Antonio Palacios, ilustre profesional del Colegio de Notarios de Córdoba. Una fecha, en julio del año 72, todo el mundo pensando que es un absoluto fraude, y este hombre, a Lorenzo Fernández nos explicará todas las medidas que tomó, bunkeriza aquella pequeña cocina. Es la prueba definitiva, la que nadie supo, de la que nunca se escribió ni contó nada. María Gómez Cámara, la dueña de la casa, recordaba aquella experiencia traumática, porque allí hubo miedo. Después del precintado de la cocina, había nuevas caras, y eso era completamente inaudito, imposible, insólito. María Gómez Cámara nos lo recordaba así. Arrancó una cara que había, y luego después, pues echó su viento y cerró la habitación y estuvo 3 veces la habitación cerrada, bajo un notario. Hizo una acta notarial y nos cerraron la habitación y estuvo 3 meses. Y cuando abrieron, a los 3 meses que abrieron la puerta, había 16 caras nuevas. 16 caras nuevas dentro de ese precinto
absolutamente fidedigno. Hubo 3 notarios realmente, pero el encabezador de esa comisión, que no se dio al nivel público, a la opinión pública, era Antonio Palacios Luque. Y Antonio Palacios, y vuelvo a pedir esas disculpas de antes, porque estas grabaciones han sido hechas cara a cara, en este caso Lorenzo y yo lo entrevistábamos en su despacho. Al igual que el alcalde de Belvez, llevaba 25 años sin hablar, sin pronunciarse. Era parte, era víctima de la operación Tridente. Todo el mundo pensaba que era un fraude, pero aquel notario como notario, sin creer en fenómenos paranormales, como he dicho antes, encerró las caras durante 3 meses. Y algo pasó, algo ocurrió. Esta es la voz de Antonio Palacios Luque, notario de Córdoba, el precintador de las caras de Belmez. Aquella cocina que yo clausuré se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras. Pero vamos, pero caras significativas. Pero lo cierto y verdad es que yo no conozco una técnica de pintura que pueda originar la figura que yo parecía. Señores, a mí me parece que ahí no hubo manipulación. Antonio Palacios, para él no hubo manipulación, y después de 3 meses había nuevas caras. Lorenzo, tú y yo tenemos aquí encima de la mesa esas actas notariales históricas. Fue un auténtico búnker, fue imposible de modificar aquello, de falsificarlo, ¿no? Salvo que María fuera capaz de traspasar las paredes, pues no había forma humana de que aquello fuera modificado. De hecho, la habitación donde aparecen las caras, la pequeña cocina, para que los oyentes tengan una composición del lugar, es una habitación muy pequeña, son 2,80 metros por 2,50 metros aproximadamente, con un pequeño ventanuco que da a la calle y con 2 puertas que dan acceso desde el pasillo de entrada de la casa a la propia cocina. Y esto quedó totalmente bunkerizado. De hecho, con placas de metal incluso, ¿no? Sellado. Se colocaron placas de metal tanto en el ventanuco que daba a la calle como a las puertas que daban al pasillo. Incluso también se colocó una tira de papel fixo y unas arandelas que se utilizan en este tipo de protocolos para que aquello quedara totalmente cerrado. Incluso se puso lacre en la puerta con una serie de dígitos que únicamente el notario conocía, de tal forma que si aquello se abría, los lacres se rompían. Incluso el suelo de la cocina fue dividido en 38 recuadros fotografiados meticulosamente uno por uno por el fotógrafo del pueblo, don Miguel Rodríguez Montávez. De hecho, esta prueba, pues lo que se pretendía con ella era ver mediante las fotografías una por una si una vez que se levantaba el precinto las caras habían variado, y efectivamente una vez que se levantó el precinto las caras eran diferentes. De hecho, como bien dice María Gómez Cámara, la dueña de la casa, en este lugar había 16 caras nuevas que anteriormente no existían. Bueno, ¿y por qué no se hizo público eso jamás? Estábamos en plena vorágine de la operación Tridente. Era unas actas notariales que tú y yo las recuperamos después de 25 años, pero que estaban en un cajón completamente selladas, ¿no? Yo recuerdo, y además fue uno de los puntos que me hizo mucha gracia, cuando uno revisa las crónicas periodísticas de la época, se encuentra con titulares tan curiosos como ¿por qué no se precintó la habitación? Desde luego el periodista que escribió esto era una auténtica lumbrera, porque efectivamente se precintó, y además se precintó, vuelvo a repetir, con unos procedimientos, con unos protocolos que anteriormente no se habían utilizado en ningún sitio, porque en ningún sitio aparecían las caras que aparecían en Belmez. Tenemos un acta notarial, quizá por primera vez en el mundo, que demuestra que unas caras, sin ser modificadas, sin que en 3 meses nadie entre en el interior de esa cocina, han generado nueva vida, se han reproducido, han variado. Las fotografías del acta notarial son impresionantes, porque vemos las modificaciones, e incluso, si por ejemplo hablábamos antes del sacerdote jesuita, el padre José María Pilón, si observamos las fotos de la primera época, con los análisis realizados ahora mismo por el CSIC, ni más ni menos, nuestro máximo organismo científico, vemos que las caras han variado. Producto de la humedad, producto de cualquier otro efecto natural que no comprendemos, quién sabe. Lo cierto es que es terrible, pero 20 años después, 20 años pensando que todo es un fraude, con esa familia absolutamente abrumada, incluso por insultos, amenazas, a punto de ir a la cárcel en una ocasión por el proceso que se realizó contra el alcalde. Bueno, todo este pueblo, digamos, un poco acongojado por lo que había ocurrido, da la imagen de que son unos fraudulentos. Nadie sabe bien cómo lo han hecho. Han engañado a toda España durante meses, pero el silencio es total sobre ese pueblo de Jaén. En el año 95 y 94 y 97, el CSIC, el Departamento de Cerámica y Vidrio, realiza nuevos análisis sobre las caras y descubren lo que ya algunos intuíamos. No hay sales de plata, no hay ningún añadido y no hay pintura.
aquella teoría de las sales de plata realizada por unos periodistas obligados, de cierta forma, a mentir, no era la verdad. El padre José María Pilón nos recuerda esos análisis que fueron solicitados por él al CSIC. Ellos fueron quienes trocearon las caras, algunas de ellas, y la demostración es que no había ningún tipo de fraude. Le escuchamos. Nuestro equipo, el equipo que yo tengo de investigación de estos fenómenos, que lo formamos 7 personas, incluso hay unos químicos, físicos, etcétera, hemos hecho toda clase de análisis. No hay absolutamente ninguna sustancia, no hay sales de plata, ni cosas, elementos que se han dicho por ahí que había, y únicamente hay los elementos normales que está constituido el cemento y los adobes que forman el suelo, y para mí es quizá, como decía Fassbender, el fenómeno paranormal más importante de Europa de los últimos tiempos. El fenómeno paranormal que sigue vivo. Hay un detalle importante. Diario Pueblo ya no existe, el antiguo régimen ya no existe. Quizá la iglesia tan ortodoxa de aquella época, tan abrumada con este misterio, tampoco existe, y las caras siguen ahí. A unos 450 kilómetros de este estudio 1 de la cadena SER, desde que emitimos Milenio 3 para toda España y para todo el mundo, siguen ahí, sean lo que sean. Nosotros, como periodistas de investigación, no decimos que sean los muertos, que sean apariciones. No sabemos lo que son y simplemente pedimos investigación, que la ciencia, que la universidad, a partir de este programa, enfoque o realice una investigación con todos los medios, porque nosotros somos contadores. Hemos hecho una investigación periodística, pero la investigación física y química tiene que ser por parte de una universidad que sistemáticamente da la espalda a este misterio que sigue ahí, lanzándonos un reto. Las caras hace 31 años, algunas de ellas siguen ahí. El misterio, pese a quien pese, le duela a quien le duela, sigue ahí, en pleno siglo XXI. Para todas vuestras dudas, una de las principales era sin duda las caras de Belmez, y estamos poniendo toda la carne en el asador para que escuchéis documentos nunca antes emitidos. Pero es que encima queda una cosa más. Belmez sigue, lo hemos dicho, María sigue con sus caras, sean lo que sean, y la verdad es que ha habido sorpresas este mismo fin de semana. Parece increíble, pero así ha sido. La ciencia, de alguna forma, los experimentos científicos sobre las caras se están efectuando ahora. Y el primer lugar donde esto va a ser conocido es Milenio 3. Pedro Fernández es un investigador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que junto a Pedro Amorós está haciendo un experimento con el permiso de los habitantes, bueno, de la única habitante de esa casa de 2 plantas, María Gómez Cámara, para analizar, digamos, la vida de esas caras que siguen ahí. Parece mentira, pero precisamente fue la revista Enigmas la que hace unos meses hablaba de nuevos rostros en Belmez, quizá después de 10 años o 14 años sin apenas actividad, cada vez iban a peor. Algo ha pasado ahora mismo en Belmez de la Moraleda. Pedro Fernández, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches Iker, y buenas noches a Lorenzo y a todo el equipo, que hacéis un trabajo fantástico. Gracias, Pedro. Ahora mismo la pelota en tu tejado. Me decías a micrófono cerrado algo que me puso a mí personalmente los vellos de punta. Estás haciendo un experimento y hay nuevas caras en Belmez de la Moraleda. Exactamente, y así lo pudimos constatar, no solo en esta última investigación, sino que además dimos la primicia en el mes de abril, donde empezó la tabla de experimentos que estamos realizando y que todavía nos queda mucho por confirmar y por contrastar, y realmente sí, están apareciendo nuevos rostros, nuevas formaciones, y el siglo XX ha sido testigo de uno de los fenómenos más importantes en todo el mundo, y el siglo XXI ha comenzado con la reaparición de nuevos rostros en la casa de María Gómez Cámara. Pedro, hay un experimento que contaremos brevemente, porque de verdad que nos centraremos, si nos lo permitís, una noche en ello. Creo que es impresionante que se siga indagando y que el misterio siga desafiándonos de esta forma. Ha habido unas placas de cemento fraguado allí. Hay un experimento que quiero que nos cuentes, aunque sea brevemente y para que todo el mundo lo comprenda. Y en ese cemento, sobre el que científicamente se está investigando ahora, están apareciendo cosas. Sí, así es. Nosotros teníamos, Iker, como objetivo, de alguna forma, llevarnos suelo de Belmez para seguir contrastando lo que ahí aparece, ¿no?, de forma lo más científica posible. Y desde luego no íbamos a permitirnos el lujo de hacer lo que otros investigadores han hecho, y es arrancar suelo de la casa de María. Para ello, y con la ayuda de un gran experto y un gran conocedor de toda esta temática, como es Pedro Amorós, decidimos crear unas planchas de 60 por 60 para ponerlas sobre el suelo de María, ¿no?, en lo que es el foco real de aparición, el foco más fuerte.
Y bueno, pues con eso lo que intentábamos contrastar era muchas cosas, entre otras pues la formación de nuevos rostros y otra cosa muy interesante, y es la intencionalidad, la inteligencia que se mueve tras la formación de las caras. Por ello ideamos pues esas planchas de 60 por 60 y luego hicimos también unas pequeñas placas de aproximadamente unos 10-15 centímetros de diámetro para comprobar que realmente podría pasar lo que pasó, y es que se han formado caras grandes en las placas grandes y caras pequeñas en las planchas pequeñas. Tremendo. ¿Cómo son esas caras, Pedro? Claro, porque me estás dejando un poco enmudecido ahora mismo, pues imagino que a muchos cientos de miles de personas que pensaban que esto ya no existía, ¿no? Claro. Es cierto que desde hace muchos años pues nadie de alguna forma pues apostaba que el fenómeno podría volver a reproducirse, y desde luego que la primera sorpresa ha sido para nosotros mismos. Los rostros que están empezando a aparecer nos recuerdan mucho al rostro de la pava. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que más se está reproduciendo... Una cara redonda, para que la gente que no lo sepa, una cara redonda con bigotes y ojos muy expresivos. Exactamente, se están reproduciendo sobre todo ojos perfectamente delineados. Es impresionante ver cómo en un ojo se puede distinguir perfectamente lo que es el blanco del ojo, de la retina y por supuesto incluso, Iker, el brillo del iris. Yo creo que esto es un dato más que representativo y desde luego pues está ahí. Está ocurriendo ahora mismo. Está ocurriendo y de hecho yo ayer regresaba del laboratorio de Alicante de realizar el último seguimiento que le hemos hecho a las placas, porque ahora mismo tenemos que decir que tenemos todo el esquema de trabajo montado en los laboratorios de Alicante, porque fue extraído de allí, ya ahora diré en qué condiciones, pero el seguimiento ha sido exhaustivo y en un periodo de 5 días se han generado caras fuera de la casa de María Gómez Cámara. No sé si esto es el producto de una especie de contaminación o de impregnación que nos hemos llevado de allí, pero lo cierto es que se están formando y ahí están. Y una cosa muy importante, Pedro, aproximadamente en abril, mayo, había habido una nueva jornada de caras distintas, había formas animalescas incluso. Exactamente. Pero hacía muchos años que las caras no revivían, ¿no? Es cierto. Nosotros pudimos constatar, pues la aparición de unos rasgos que, pues nos invitaban a pensar que eran caras perfectamente, visibles, ¿no?, para nosotros, y lo que nos llamó mucho la atención fue la aparición de un animal que hoy, viendo allí en Belmez de la Moraleda cómo está, yo te puedo asegurar, Iker, que la delineación de ese animal que se ha creado justo a la entrada de la cuadra de María, al final del pasillo, está con una perfección y una potencia asombrosa. Está como el pelao en este momento. Yo creo que son imágenes en cuanto a delineación y a potencialidad muy, muy idénticas. Bueno, una noticia impresionante, Pedro. La abordaremos con profundidad porque nos has dejado un poco fríos incluso, porque significa que después de muchos años, como ocurrió en el año 74, como ocurrió en el año 80 y como ocurrió en el año 90, las caras de Belmez parece que por ciclos que no comprendemos vuelven a reclamar parte de la atención perdida, como decíamos antes. Ahora sí, con esas placas de cemento, estoy seguro que acudiréis a los centros científicos principales para saber, ahí sí que ni ningún añadido ni nada, ni pintura ni nada, ¿no? Evidentemente, nosotros utilizamos, sí que, si me lo permites, una mezcla bien clarita de cemento y de tierra, y de arena, perdón, que nos llevamos precisamente, yo fui el encargado en este caso de llevarme la arena desde aquí de Cieza, en Murcia, y luego utilizamos también arena de Belmez para ver si la arena de Belmez y otra arena que no fuera de Belmez podría alterar los resultados conseguidos. Y he de decir una cosa, comenzó la primera formación en una de las placas donde precisamente habíamos utilizado arena de Belmez, pero es que a día de hoy hay caras en todas las planchas, a excepción de 2 pequeñas. Tremendo. Pedro Fernández, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, durante muchos meses investigando de nuevo, como hacía ya 30 años, sobre el fenómeno físico. Contaremos todo eso en Milenio 3. Un abrazo, compañero, y muchas gracias. Igualmente, gracias, Iker. Lorenzo, no hay tiempo prácticamente para más. Una historia digna de terror, una historia tremenda. Aprovechamos para decir además que tú mañana sacas un libro, Poltergeist, una incómoda realidad, Ediciones Nautilus.
y que, bueno, está siempre metido en estos berenjenales extraños, pero ningún caso como este, ¿verdad? No, desde luego que no. En el libro lo que he intentado es hacer lo que hemos hecho esta noche, ¿no? Un repaso por todo lo que ha sido la historia de Belmez desde que apareció ese 23 de agosto del año 71 hasta el día de hoy, con los últimos análisis científicos que se han hecho precisamente en enero de este mismo año, el 2002. Y además gracias también a la cooperación de gente como Pedro Fernández, Pedro Amorós, que, bueno, ellos, digamos, hacen la labor de laboratorio y nosotros hacemos la labor informativa, y también los oyentes podrán encontrar estas fotografías, estas nuevas imágenes en el número que viene, que saldrá la semana que viene, de la revista Enigmas. Una cosa importante, Lorenzo, Belmez sigue plantando cara, nunca mejor dicho, ¿no? Le pese a quien le pese, Iker, Belmez continúa plantando cara, hoy, en el siglo XXI. Bueno, estaremos atentos. Milenio 3, el primer lugar donde habéis tenido la información de investigaciones actuales ahora mismo a nivel científico que están produciendo. A mí me gustaría despedirme en el asunto de Belmez, porque tenemos muchísimas más, bueno, vorágine de noticias que vienen de todas las partes del mundo, con corresponsales de Milenio 3, pero me gustaría despedirme con una voz, con una frase. Es María Gómez Cámara. Esto lo grabamos hace 7 años. Ella estaba asustada. Su marido falleció, está sola en su casa, en esa casa que sigue igual que en el año 71, y a veces nos decía, a Lorenzo y a mí, que miraba las caras y volvía a sentir cierto miedo, ¿no? ¿Por qué a ella? Nadie ha sabido resolver el enigma de esa pequeña casa de un pueblo de Jaén. A fin de cuentas, nadie sabe si cuando María desaparezca, y le deseamos larguísima vida, las caras irán con ella. No sabemos nada, y aunque ocurra eso, aunque pase eso, la gente pensará que evidentemente unos que era un fenómeno paranormal, que se fue con la dueña, con el personaje extraño que motivaba todo eso, y otros pensarán que evidentemente era un fraude. Pero el fraude, de ser así, lo hemos demostrado hoy, a nivel científico, a nivel notarial, a nivel judicial, no existe. María Gómez Cámara decía: ¿por qué Dios me ha mandado a mí esto? Nos lo decía de esta forma. El que viene de la calle es impresionante, porque no me habían sido, lo dirán no, pero a quien es, al que está con ella, está viviendo aquí con ella, y está viendo que salen una y que se van y que vienen otra, y yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué será esto? ¿Por qué habrá venido esto aquí en mi casa? ¿Qué habré hecho yo para Dios mandarme a mí estas cosas aquí? Cuando yo el 23 de agosto, hace 23 años que está ahí encerrado. Yo soy eso pintado, ¿dónde estuviera de la humedad? 23 años. Pero no son 23 días, que son años. Me encierro allí, con lo que hay allá abajo, sin saber lo que es y lo que no es. Me encierro allí con lo que hay allá abajo sin saber lo que es y no es. Y lo cierto es que nadie, todavía hoy, tiene elementos para saber qué se oculta en ese pequeño territorio de cemento de Belmez de la Moraleda. Un placer, Lorenzo. Creo que hemos, plantado, nunca mejor dicho, las incógnitas. Te esperamos desde luego muy prontito en Milenio 3. Ha sido un placer, Iker, compartir este tiempo de radio contigo y con tus oyentes. Pues muchas gracias, Lorenzo. Y ahora, la actualidad es la que manda, porque la actualidad, con el informativo de Carmen Porter y Carlos Barroso, sabemos siempre que está ahí, al filo de la noticia, pero es que ha habido noticias tan importantes como para ser reseñadas con nuestra red de corresponsales. Creo que tenemos, me preguntaban incluso también en la cadena SER, la verdad es que los compañeros de esta radio cada día nos preguntan cosas, se animan a indagar por cosas concretas, y nos preguntaban por sonidos en Mallorca. Es cierto, la prensa habla de sonidos concretos submarinos en Mallorca, y la gente anda bastante consternada en la isla. Televisión, prensa, radio, ha hablado del asunto. Quien ha seguido todo de muy de cerca es un corresponsal, un magnífico amigo, Chema Font, corresponsal de Milenio 3 en Islas Baleares. Buenas noches, Chema. Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué tal? Misteriosos sonidos en Mallorca, misteriosos sonidos que parece que están sembrando todo tipo de hipótesis. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahora mismo? Efectivamente, ahora mismo parece ser que están parados. Desde principios de agosto nos han vuelto a oír. Sí es cierto que se han estado oyendo todo el mes de julio, y lo más curioso es que llevan repitiéndose desde el año 79, tal y como nos han informado los verdaderos profesionales, que son los submarinistas que están por la zona, ¿verdad? ¿Qué tipo de sonidos, Chema, se habla? Porque ha sido incluso portada del periódico Última Hora, si no recuerdo mal, de varios medios de comunicación, y que buzos, submarinistas, marinos están preocupados, y se han dado hipótesis hasta, de que sean fenómenos extraños. Pero es que es una zona muy... Un punto caliente. Exacto. Efectivamente, la zona de Sóller es conocida, podremos decir que internacionalmente en el mundo de la fenomenología OVNI,
y efectivamente se está produciendo justo allí. De todos modos, los verdaderos profesionales son los primeros en quizás descartar un poco hasta poder demostrar por otros medios cuál puede ser el verdadero origen, y efectivamente se han barajado varias posibilidades, desde prospecciones petrolíferas en Tarragona, que han quedado descartadas por el mismo Repsol YPF, y sobre todo porque en Tarragona no se oyen. Hay más posibilidades. Hablaban incluso hasta de un tipo de tiburón misterioso que podría generar eso. Sí, pero lo han barajado como tiburón misterioso cuando no lo es. Es decir, es el conocido aquí en Mallorca como tiburón durmiente. Es un tiburón que bueno, puede tener fácilmente 4 metros de largo, pero simplemente es un tiburón que está a 200 metros de profundidad y come gamba. Pero es que ha estado siempre aquí. Es decir, el pescador de altura lo conoce de siempre. Lo pescan a 12 millas de la costa. Por lo tanto, también cabría descartarlo directamente, ¿no? Quedan varias posibilidades. La base submarina de OVNIs es una de ellas, pero bueno, vamos a, como bien has dicho en Belmez, primero científicamente vamos a intentar saber de qué se está tratando. El IMEDEA, que es un instituto el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que forma parte también del CSIC y de la Universidad de aquí de las Islas Baleares, está pendiente de que estos sonidos se vuelvan a suceder para ir allí a investigar cuál es la verdadera procedencia. Tú has hablado, Chema, con testigos, con submarinistas, con personas. ¿Y cómo describían esos sonidos? ¿Era un pitido, una especie? Es que tampoco nos lo imaginamos muy bien, pero bueno, debajo del agua. Efectivamente, este sonido, que como os he comentado empezó hace 23 años, la última vez, este último verano, se ha producido una variación en el sonido, es decir, pues las primeras veces se oía como un sonido metálico, con una cadencia de entre unos 10-12 segundos, como una masa dando una fragua en una herrería, para entendernos un poco, y actualmente el sonido, según me comentan, es más seco, y vendría a ser como el agua cuando hace el vacío dentro de una cueva, para entendernos una ola. Este vendría a ser el sonido como me lo han descrito los que lo han oído repetidas veces. Chema, sigue el misterio, sigue indagando nuestro corresponsal en Islas Baleares, porque, bueno, al menos la prensa está informando asiduamente del asunto y la polémica está en la calle. Y cuando hay polémica en torno a un fenómeno que es insólito, que se sale de lo normal, ahí está Milenio 3. Muchas gracias, compañero. A ti, Iker, un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La verdad es que las noticias, al margen de nuestro informativo, se suceden por todas partes. En Valencia han pasado cosas que tienen atemorizada la opinión pública, y ya desde hace un tiempo el tema de las sectas satánicas, por las que también nos preguntáis, es un tema que a mí me desagrada bastante, la verdad, pero siempre hay un corresponsal, en este caso Francisco Contreras Gil, nuestro hombre en Levante, que está siguiendo todas las noticias, porque ha habido nuevos ritos bastante tremendos y que, bueno, como hemos dicho, tienen aterazada a la población y la tienen bastante preocupada. Francisco Contreras, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde la capital de Turia, Valencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, pues te cuento rápidamente con la sintonía de fondo. El pasado día 5 de octubre, el alcalde de la pedanía de Acor, Emilio Llorens, descubría lo que es posiblemente el último ritual de corte satánico que ha habido en la península. A primera hora de la mañana se encontraban los restos de cirios y diferentes inscripciones de corte demoníaco, una muy particular además, que el grafiti era Satán y que presuntamente está realizado con sangre de menstruación. Lo están analizando las fuerzas de seguridad del Estado, y que ha generado en esta pedanía de Canals, en la provincia de Valencia, el temor. Más que la preocupación, el temor, porque no es el primer incidente, sino que desde hace ya varios años se vienen sucediendo en diferentes localidades levantinas rituales de corte demoníaco luciferino. Ojo, Francisco, una cosa importante, hablábamos antes, incluso tú has entrevistado personalmente a personas como aquel sacerdote que fue apuñalado por investigar el tema satánico. Se están concentrando mucho este tipo de inspecciones policiales y lo que se está encontrando, y hay un miedo en la población, ¿hablábamos? Sí, sobre todo porque desde hace 5 o 6 años, más que miedo, es preocupación o temor, ¿no? Es una especie de inseguridad,
porque, bueno, cada uno puede creer en lo que quiera. Lo que pasa es que estos grupos, estas asociaciones religiosas de corte luciferino satánico se amparan en hechos delictivos o realizan actos delictivos, que es lo que buscan o lo que atemorizan a la población. Requena, Utiel, Loriguilla, Sagunto, Denia, Ojavea, Castellón, la misma capital, Valencia, han sido lugares donde se han realizado rituales y donde han sucedido casos verdaderamente espectaculares. Hablabas tú del caso de Priscilio Ruiz Picazo, ¿no? A finales de diciembre, en diciembre de 1999. Apuñalado por investigar estos hechos. Efectivamente, él es el encargado por el arzobispado de Valencia a investigar los nuevos movimientos religiosos. Era apuñalado en la playa de Seraco, en su torreón, que hay en la playa, en una emboscada cuando le citaban para asistir a un posible ritual de estos tipos. No es el único caso. En junio del 99, en Almásera, una localidad que hay en el extrarradio de la capital de Valencia, la joven Vanessa, vamos a dejarlo así en el anonimato, el nombre de la persona, era secuestrada por espacio de 2 horas y aparecía al cabo de esas 2 horas en la puerta de su casa, en el portal, completamente desnuda, y con tatuajes el número de la extraños, bestia grabado en su bajo vientre, el 666, y una cruz invertida entre sus pechos. Incluso me remontaría más atrás, Iker, un extraño suceso protagonizado en Viver en 1993, donde Pedro Manzano aparecía fallecido, aparecía muerto en extrañas circunstancias que parecían indicar que había sido producto de un brutal asesinato. Hablaremos de todos esos casos, Francisco, impresionante, una lista.